Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, un canal de jardinería en el que juntos aprendemos. Mi nombre es Sandra y yo hoy les tengo un video de las suculentas transparentes. No es un video así súper técnico, sino más bien un video de contarles mi experiencia personal con las haworthias, unas de las plantas suculentas que a mí me parecen más enigmáticas y en mi criterio más fáciles de cuidar. Entonces, si quieres conocer parte de mi colección de haworthias y ver los de trasplantes y sacarles hijos a algunas de ellas, entonces quédate hasta el final. Bueno, como el título del video lo dice, estas plantas transparentes, aunque la verdad mirándolas todas no son transparentes, hay algunas de ellas que no lo son, pero es una de las características que a mí más me atrajo cuando empecé a conocer las haworthias. Son plantas suculentas, creo que son más o menos de Sudáfrica o de África o de... Bueno, por aquí les voy a colocar. Son plantas que se encuentran tanto en lugares montañosos altos como en lugares desérticos y pedregosos, por decirlos así, o sea que algunas son de tipo litófilo, que le gusta vivir en lugares muy minerales. Les voy a ir mostrando la colección de haworthias que tengo, lo que pienso ir haciendo con algunas y contarles algunas historias de ellas. Espero que les guste y lo que más me encanta de este tipo de videos es que ustedes me dejen ahí en comentarios su experiencia, los nombres o los IDs que yo no me sepa o de los que esté equivocada, porque sabemos que el mundo de las plantas es supremamente extenso, hay tantos híbridos ahora y pues seguramente nos equivocamos en los nombres, como ustedes se han dado cuenta en mis anteriores videos. Les voy a mostrar desde mi primera haworthia, bueno, y más o menos el tiempo que tienen, cuánto se demoran en crecer. Bueno, yo les voy a ir contando todo lo que se me ocurra. Y mientras tanto, vamos viendo cuáles son las que necesitan trasplante y cuáles no. Vamos a empezar por la reina princesa de mi colección, que no es una planta transparente, pero es una planta supremamente hermosa. Es esta Haworthiopsis limbifolia variegada. Es una planta que es un híbrido con haworthia. Es una planta que me llegó a mí de Corea hace, yo creo que fue mi primera haworthia de colección. Es una planta que me encanta y la tengo en este pote de boca ancha y cuerpo largo y elongado, porque la mayoría de las haworthias, si no es que son todas, tienen raíces de tipo tuberoso. Por acá les voy a dejar el dibujo o una fotico de las raíces de las haworthias para que ustedes no se confundan, porque a veces las confunden con que tienen nematodos y no, ellas tienen unas raíces así todas gorditas, chanchitas, que parecen como unas yuquitas, y también son generalmente el doble de largas que el diámetro de la planta. Entonces lo ideal es escoger una maceta profunda. Miren este tarrado tan divino, miren esto, o sea, esto parece totalmente de mentiras. Yo creo que yo ya se las he mostrado en otros videos. Esta planta no la pienso trasplantar porque de las haworthias es una de las de más lento crecimiento. Yo la tengo dentro del invernadero en un lugar de mediana iluminación, más bien tendiendo a baja, y ella en realidad se mantiene súper bien. Nunca he tenido ningún problema, pero además, o sea, ella no me da ningún problema, pero no me da ni un hijo. Es, vea, súper achapada. Acá decimos en Antioquia, no sé si en otras partes de Colombia, achapada, codo, amarrada, no me suelta ni medio hijo. Sin embargo, yo la amo porque ella se cuida solita. Vamos a dejarla por aquí, porque ella no necesita trasplante, pero sí necesitaba que se las presentara. Acá tengo otra que tampoco es transparente y es muy parecida a esta, y es una Haworthiopsis atenuata variegada. Esta es una planta que me la mandaron de, no me acuerdo dónde, de algún lugar, en Asia creo que fue un regalo, y es una planta que también me parece divina, parece un aloe. Yo pienso que es un híbrido con aloe, pero en realidad no tengo la certeza. Señor zancudo, ¿me puede dejar en paz? Listo, gracias. Ellas florecen con unas varitas largas. Esta floración ya le pasó hace tiempo, entonces las varitas salen. Súper fácil. A mí casi no me gusta ponerlas a florecer, dejarlas florecer, pero con las haworthias en realidad yo no he visto que la planta se desgaste mucho, entonces les doy permiso. Esta haworthia tiene más, bueno, la haworthia que les mostré ahorita tiene como 5 años, 4 años, sí, tiene como 4 años.
Es una cosa muy divina y yo ruego al cielo que me dé hijos y no me ha dado hijos, por favor. Si alguno de ustedes les ha dado hijos una planta como esas, cuéntenme y denme el truco, que a mí me encanta aprender de ustedes. Esta chica sí me ha dado muchos hijos, la planta madre es esta. Acá tiene un hijo súper albino que espero no retirárselo, porque obviamente si se lo retiro es altamente probable de que fallezca, muera, estire la pata, porque no tiene clorofila para hacer su fotosíntesis, pero los otros están muy bonitos, entonces voy a hacer el intento de deshijarla. ¡Ay, ay, ay, qué susto! Vamos a empezar entonces con esta. Tengo un montón para mostrarles, si no les puedo mostrar todas para que el video no quede muy largo, pues en otro video seguramente les muestro. Voy a comenzar aplicándome mi cerita de las manos, porque he tenido las manos supremamente resecas, las uñas se me han estado súper partiendo horrible, entonces me estoy haciendo un tratamiento y protejamos pues las manos, porque no soy buena usando guantes. Aunque no aprendan eso, hay que usar guantes, sobre todo cuando utilizamos gallinazas, porquinazas, todo ese tipo de abonos orgánicos que si no están bien compostados pueden traer un montón de bichos que afectan nuestra salud, entonces sí es mejor utilizar guantes. Vamos a sacar las piedritas. Yo creo que esta planta no ha salido de aquí en más o menos 3 o 4 años. Como le digo, es una planta que pasan meses sin que yo la mire y ella regia como una lechuga. Miren, vamos a ver si logro bajar un poquito la cámara. Ajá. Y les voy a acercar un poquito, por favor. Miren qué cosa más bella. Miren esas raíces. Como pueden ver, está en un sustrato supremamente mineral, algo que a mí me gusta mucho para las hawortias. Hace días estuve viendo un video que me apareció, ¿cierto? Cuando le aparecen a uno ahí en que uno se está viendo algo, un curso que estoy haciendo con una universidad, y apareció un video de alguien que decía que las hawortias necesitaban un sustrato muy orgánico para funcionar, y que había que, la verdad no sé quién es el chico, porque solo vi, pues la verdad ni vi, mientras organizaba mi habitación, estuve escuchando lo que decía, porque me parece muy interesante aprender del conocimiento de otros, y este chico decía que las hawortias y aquí separamos el primer hijuelo, miren esta divinura, o sea, cosita bella, preciosa y encantadora. Así le digo yo a mi hija, también le digo a las plantas. Pero que debían ser cultivadas le estoy aplicando, ustedes saben, mi amada tierra de diatomeas en el lugar de donde la corté. Debían ser entonces plantadas en vasos transparentes para poder ver la humedad del sustrato, porque se podrían muy fácil. Y también decía que era una estupidez la gente que metía un palito para mirar la humedad. Bueno, yo no quiero contender, porque la verdad a mí no me gusta contender. Seguramente él habla hacia su experiencia personal y eso está muy bien, pero yo creo que lo del palito está bien para las personas que todavía no han aprendido a conocer profundamente su planta. Yo en realidad no plantaría en vasos plásticos mis plantas, porque donde vivo ventea muchísimo y si el sustrato que está en mineral está seco, seguramente se van a caer todas mis plantitas. Y lo del palito me parece que funciona, solo que si tú pones pues un palillo de dientes así chiquitito en una maceta súper profunda, pues no va, pero hay palillos más largos que pueden alcanzar el fondo de la maceta. Lo que yo digo en mi criterio, y como les digo, mi criterio no es el más vasto, al contrario, soy una persona que apenas lleva pocos años en el mundo de la jardinería, pero en mi criterio personal, la jardinería es un arte de observación en el que al transcurso de todo el tiempo que tú lleves, ay, miren este cochito bebé, una cosa muy chiquitica, y toca quitarla, ¿saben por qué? Porque está este y hay otro que está encima de él, que si este no lo retiro, pues efectivamente el otro tampoco lo voy a poder retirar.
Creo que lo del palillito sí sirve, creo que, bueno, también decía que era una idiotez, una estupidez, como algo así, no sé, como, pues palabras muy fuertes, claro que como les digo, en estos días alguien me dijo que yo decía una palabra que era grosera en el país de esta persona y aquí no es grosera, entonces a veces uno pues toma mal por no conocer el contexto social, pero decía que era una estupidez las personas que cultivábamos en barro o en cerámica las suculentas porque no podíamos observar cómo estaba la humedad, cómo estaba su sustrato. Pero como les digo yo, ya esta es la planta madre y esta que es albina no se la pienso sacar porque creo que moriría. Voy a botar este sustrato, que este sustrato tiene un montón de años ya, lo voy a sacar y lo voy a poner y le voy a poner un sustrato nuevo y listo, vuelvo a plantar la planta madre. Bueno, voy a dejar de darle vueltas al cuento. Decía pues que era una estupidez plantar en cosas que no fueran diferentes a las transparentes que él usaba porque así podíamos estar más pendientes de el estado de las raíces y no podrirlas y bueno, todo esto. En realidad no estoy de acuerdo porque pienso que el arte de la jardinería básicamente está en la observación, ¿cierto? En aprender a conocer los tiempos de las plantas, en aprender a conocer el momento de riego, en aprender a comunicarnos con las plantas, y no me refiero solo a como hace la cuchituber que se sienta a conversar con ellas, sino ver lo que ellas nos quieren decir con sus cambios morfológicos, ¿cierto? Con su crecimiento, si está lento, si está rápido, con sus hojitas arrugadas o que a veces se revientan de tanto riego, o sus hojitas cafés, bueno. Entonces, por eso creo que ustedes como jardineras y jardineros pueden desarrollar sus criterios sin sentirse mal si alguien que lleva muchos más años que ustedes dicen que eso es una estupidez, porque uno va conociendo sus planticas y va respondiendo a sus necesidades. Miren esa cocha tan linda, la voy a dejar ahí mismo porque es una planta de súper lento crecimiento. Y ya le saqué todos esos hijos súper tarrados, súper hermosos. Aquí hay uno para el chico de Stone Plant, Mateo Uribe, que él y yo siempre compartimos pues como las planticas. Las que él tiene y las que yo no tengo. Miren esta grosería, esto se llama Haworthiopsis tortuosa variegada. Miren esta variegación. Cuando yo la compré, el vendedor fue muy honesto y me dijo, la que tengo no está muy variegada, pero te aseguro que su genética es muy buena y te va a dar muchos hijos variegados, y efectivamente así fue. Este y este no lo quiero retirar, pero voy a retirar este para dárselo a Mate, porque él no la tiene. Entonces, bueno, vamos a tratar de... Igual voy a desplantarla todita porque ella también es de súper lento crecimiento. ¡Oh! ¡Salió volada! Es de muy lento crecimiento. Yo la tengo también, hace lo mismo, llegó junto con esta otra Haworthia que acabé de deshijar. Entonces ya creo que es un buen momento para cambiarle el sustrato, pero la voy a dejar en el mismo potecito. Les cuento que estas plantas, lo que a mí me ha gustado de ellas es su rusticidad innata. Cuando digo eso es que ellas de por sí porque hay variedades que son súper más delicadas. Yo no tengo ninguna de esas variedades que es delicada, o por lo menos, pues a mí no me ha dado dificultad ninguna de las variedades que tengo. Ninguna, de hecho, hasta ahora no se me ha muerto ninguna. Si se me muriera, pues tampoco me parecería la cosa más grave del mundo. Vamos a volverla a plantar ahí, porque las plantas también tienen su ciclo. Las plantas también a veces son vulnerables a cosas, a veces también la pasan mal, a veces viene un bicho y como jardineros hay que aprender a recibir también las pérdidas. Y para mí, en mi criterio, cada pérdida es como una enseñanza. Yo no sé ustedes qué creen, pero yo como que cada vez que te mato más, te conozco más. Ay, no, pero no me vayan a matar por eso que estoy diciendo. Pero en realidad, cada que uno le da de baja a una planta por error, pues esos errores le enseñan a uno y pues uno aprende muchas cositas. Entonces, yo sé que hay plantas que son muy costosas. Por ejemplo, estas dos últimas son plantas costosas, pero perderlas a veces también nos enseña. Sin embargo,
tengo también que decirlo, que cuando las plantas son muy costosas, yo personalmente me tomo más el tiempo de investigar, de hacer interconsultas, o sea, preguntarle a otros colegas jardineros que las hayan tenido o incluso preguntarle al vendedor cuáles son las características de cultivo con que se manejaban, el clima y todo, para asegurarme de copiarlas en lo más posible y pues así evitar la muerte de ellas. O sea, el asesinato, no, el matecinato, el planticidio, bueno, de no matarlas. Otra planta que me ha parecido siempre muy linda desde que me la regalaron, porque yo solo la veía como en las páginas de Asia, es esta Haworthia. Creo que es un híbrido, no tengo el ID, si alguno de ustedes tiene el ID, por favor regálemela. Este fue un regalo del chico de Stunt Plant, era una cochita chiquitica, pero creció súper bien. Sin embargo, lo que quiero hacer en este momento es cambiarla a un pote que sea un poco más profundo, con el fin de que desarrolle más bien sus raicitas, porque miren, las tenía como todas envuelticas ahí. Y a las Haworthia, miren a lo que me refiero con raíces tuberosas. Miren esta gordita, y incluso esta es una delgadita. Vamos a ver si logro ver otra más gordita, para que no se preocupen cuando estén trasplantando sus Haworthias y vean esto y digan: ¡jue mi chica, se me metió el nematodo! No se metió. Ellas tienen ese tipo de raíces. Este sustrato que preparé es 30% orgánico, constituido por turba de coco y humus de lombriz. Y el otro 30% está mezclado con perlita, vermiculita, piedra, pomes. Ya no les eché más. Gracias a Dios las raíces de estas Haworthias están muy saludables. Cuéntenme ustedes qué plagas les han dado a sus Haworthias. A mí hasta ahora ninguna. La mayoría de gente dice que se pudren muy fácil. No me atrevo a negar eso, pero tampoco ha sido mi caso, porque recuerden que todas las plantas se comportan diferentes dependiendo del clima en el que se encuentren y del microclima donde tú las pongas. En el interior, en el exterior, en un invernadero. Entonces ellas todas se comportan muy diferente. Voy a mostrarles una que me regaló Mateo. En este momento no me acuerdo el ID, es Silver, no me acuerdo qué. Miren esta grosería, es una Haworthia transparente. Como ustedes pueden ver, sus hojas son transparentes completamente y es una variegación blanca y por eso le dicen Silver. Esta solo la traje para mostrárselas porque está recién plantada, hace poco me la regalaron y estoy viendo que está un poco deshidratada. Lo que voy a hacer es poner un poco de sustrato más orgánico aquí en el bordito de la maceta y enseguida voy a regarla con agua lluvia, porque resulta que aquí en Medellín, que nos estábamos quejando horrible de esta sequía, no ha parado de llover. Y ya vamos a empezar con las pérdidas por pudrición. Esperemos que no, porque como fue tanto tiempo de sequía, ya esta niña yo la voy a regar. Ellas sí no sufren por eso, sufren más fácil porque se secan mucho, porque todas las mías las tengo dentro del invernadero. Esta es otra planta. Ella también se pone verdecita, lo que pasa es que donde está le está dando mucha iluminación. No sé si alcanzan a ver que tiene como, ay, no sé, como una superficie cocodrilúdica, si se podrá decir. Y cuando la fui a sacar de donde la tenía, porque tiene estas varas florales enormes, entonces la alé y se desenterró, que no era algo que quería. Entonces vamos a desenterrar la planta madre. Entonces se vino con hijo y todo. Vamos a desenterrar la madre y vamos a organizar estas aquí, porque estas hace poco yo las había plantado. Ella es muy buena mamá. Esta se llama Haworthia venosa tessela. Yo le decía Haworthia cocodrilo, porque la pielecita se me parece a la de un cocodrilo o la de un reptil. Vamos a quitarles estas varitas florales que ya están secas. Esta es una suculenta que, como pueden ver, está así súper negra. Vamos a ver si encuentro otra en internet para que vean el color verdecito, que me parece que se ve más linda verdecita. Pero como no le presto casi atención, estaba en un lugar donde me le estaba dando muchísima iluminación, pero mucha, entonces se me bronceó la bella. Vamos a sacarla de aquí. Esta
Ah, bueno, en la literatura, miren las flores de estas hawortias, para los que les parecen hermosas, a mí me parecen divinas, son como unas campanitas con rayita blanca y gris, a mí me parecen muy bonitas, pero bueno, no son la gran floresota, pero son muy lindas. En la literatura cuentan que estas hawortias se pueden reproducir a través del tallo de la vara floral. Yo no lo hago, no lo he hecho, nunca lo he ensayado, o sea que no puedo como darle que, pues decir que sí se puede porque no lo he hecho nunca. Vamos a pasar esta para acá y yo tenía por acá un trapo con de este coso. Aquí en Colombia le decimos barsol para retirar las marcas de otras plantas. Vamos a llenar acá y voy a ponerla así porque al estar en una maceta que no era tan profunda no estaba desarrollando bien sus raíces. Y la voy a pasar a un lugar menos iluminado porque no me gusta tan bronceadita. A un amigo mío le encantan las hawortias estresadas, a mí no, y aunque no parece, vamos a ver, ay, si por aquí hubiese un poquito de agua, no, pero esta es como esas cositas cuadraditas que ustedes ven ahí, son ventanas, también llamadas fenestras o fenestraciones, por las cuales ellas hacen su fotosíntesis. Es que las hawortias son una cosa muy divina. Por eso les digo que plantas transparentes. Miren esta otra. A ver que si ustedes encuentran por ahí en la calle una cosa así y no conocen las hawortias, van a creer que es una planta. No, yo digo que se le cayó un bebé a un ovni o algo así, porque eso es demasiado raro. Ay. Otra planta que, como les digo, es transparente, es esta hawortia Cooperi variedad filiflora. Muy hermosa. Ay, yo y el chavo, si ven pues, boté la macetica. Esta planta es otra de las plantas que se ha cuidado solita en mi invernadero, no ha dado nada que hacer, es una juiciosa divina. La voy a sacar de aquí porque miren, ya sobrepasó demasiado. La voy a poner aquí, de pronto esta está muy grande, pero como está en un invernadero con riegos controlados, no creo que vaya a tener ningún problema. Pero yo estoy pues que boto todo, que lo dejo caer, pero ¿qué es esa brusquedad? Esta sí está trasplantada aquí hace menos tiempo, me doy cuenta por los componentes del sustrato. Ay, qué es que esa mamá es brusca. Miren qué cosa más divina. Y miren lo que les muestro de las raíces. Lo que yo sí soy es muy tocadita, por decirlo así. Miren que esas raíces son gorditas y cuando la planta está más madura son unas cosas así gordas como unas yucas. Por eso en jardinería no hay verdades absolutas, ¿cierto? No es que tú te montas en la película de que es que esto es así y solo se hace así porque fulana o perengana o sutana o la cuchituber loca me lo enseñó. No, en jardinería todos nos tenemos que poner en la actitud de observación, ser muy observadores, y a partir de la observación vamos conociendo cómo reaccionan nuestras plantas a nuestro medio ambiente, al sustrato que les ponemos, al lugar donde las colocamos. Y yo creo que soy disco rayado, pero todo el mundo me dice, miren qué linda, cosa bella. Por eso a mí la pregunta que más me hacen mis amigos, conocidos, desconocidos, la gente que me escribe es cada cuánto riego tal planta, cada cuánto la abono, cada que la planta lo necesite. Y esa es una ventaja que tenemos los plantuleros, que aprendemos a observar. Muchas veces en el proceso de observación hacemos una cosa y hacemos la otra y no nos funciona, y la planta se muere, y eso no quiere decir que seamos unos malos jardineros. Esto es lo que les digo, barsol, para remover las tintas. Como este recipiente está buenecito, ahí puedo plantar otras que tengo para plantar. Listo, ya le quité el nombre y la vamos a dejar ahí a la mano. Aquí también voy a sembrar
esta jawortia que saqué sin raíz, esta me salió sin raíz. Entonces la voy a plantar aquí, que aunque no es algo, un recipiente muy profundo, le va a dar la posibilidad de ir desarrollando su sistema radical y ese sustrato está seco. Listo, vamos a sembrar otra súper transparente y divina. Miren qué hermosura. La mamá brusca acaba de cogerla y le quebró la flor. Ahorita se las muestro. Miren eso tan divino. O sea, ¿ven por qué les dije que íbamos a ver plantas transparentes? Bueno, esta es una Haworthia cooperi obtusa Blue Lens, creo que se llama. Miren que es muy diferente a la anterior, aunque muy parecida, ¿cierto? Como que se parece, pero como que no, pero como que sí. Bueno, ahí vamos viendo que es que son como primas, abuelas, tías, mentiras. Pero sí son, yo pienso que entre las Haworthias, yo no soy experta en esto, pero siento que hay una gran variedad, no solo de cultivares, sino de híbridos. Entonces es difícil. Ay, 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 ay. Oiga, esta no quiere salir. ¿Usted en qué película trabaja, mija? Y no quise traer el de hule, porque el martillo de hule, porque todas las moví, estaban disque súper fáciles de sacar. Listo. Ay, no, pero es que esta sí va a ser el ejemplo, pues. Apuesto que quito la mano de aquí y ella cae, porque a ella les gusta así, a las malas. Esta está llena de... Esto fue un ensayo que hice con sustrato y arlita y funcionó súper bien. De hecho, esa arlita la voy a volver a utilizar porque me pareció súper buena. Esta era una sola plantita, una sola, y se llenó de hijos impresionante. Miren qué sistema radical. Recuerden, yo no soy experta, trato de documentarme y el término radicular está mal dicho. No quiere decir que el que diga radicular no sabe nada. Es un término que se ha diversificado, que se habla de él, pero la radícula es la primera raíz que sale de la semilla. Y pues estas ya son raíces de la planta y se llaman radical. Entonces mire el sistema radical tan hermoso que tienen y como pueden ver las raíces son tuberosas. Miren qué hermosura, son como unos gorditos ahí, ¿ven? No sé si se alcanzó a ver muy bien, voy a repetir, miren qué lindos. Miren ese sistema, ven que es que a ellas son súper profundas sus raíces. Entonces por eso no sé si ponerla acá en esta muela. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Será que se ve bonita? Yo creo que sí. Vamos a ponerla acá. Vamos a hacer lo que tenía. Vamos a recuperar toda esa arlita, porque siento que se desarrolló súper bien con esa arlita. Todo el sustrato que tengo dentro de esta cosita es un sustrato viejo. Dentro de esta, no sé, ponchera, coca, no sé cómo le dicen en su país. Es un sustrato que está viejo, pero es un sustrato que está sano. Entonces no tengo miedo de tomar de ahí la arlita. Una de las cosas que me encantan de la arlita es que tú la puedes tomar y usarla, reutilizarla las veces que quieras, porque solo la lavas, puedes lavarla o hervirla en agua caliente, o puedes usar lejía o blanqueador o hipoclorito, como sea que le digan a este desinfectante del hogar. Yo me moría por una colonia de estas Haworthias y bueno, efectivamente ya la tengo. Es muy linda, son plantas que cada que alguien viene a mi casa me pregunta que si son de las que venden de esas de mentiras, de las falsas, como le decimos Arita y yo, cada que vamos. Oigan, porque las plantas artificiales son costosísimas. En estos días vi una Locasia Poli en tamaño P9, o sea, en este tamaño, con las hojitas chiquiticas, dizque 50.000 pesos. Y yo dije, pero esta gente ¿en qué película trabaja? Pagar 50.000 pesos por una planta de plástico que lo único que hace es chupar polvo y no hace nada por la familia. Claro, también tengo que entender que hay espacios que necesitan su toque verde y pues que no son aptos para la jardinería porque son muy oscuros, poco ventilados y no sé qué, pero bueno, lo importante es tratar de siempre tener plantas reales porque ellas mejoran nuestra vida.
Miren esa colonia tan tarrada, mamacita. Y voy a ponerle aquí arriba, como hice como tenía la otra, con arlita. Es verdad, yo debería ponerle a todas las mías arlitas. Como no tengo piedra decorativa, les voy a poner bolitas de arlita, que me encanta. La arlita es un producto que se hace con arcilla expandida y se pasa por un horno. No solo es utilizado en la jardinería, sino que también es usado en la arquitectura. Creo que hasta les ayuda, no puedo estar equivocada, pero creo haberlo escuchado, de que les ayuda a aumentar el coeficiente de elasticidad al concreto. Creo que se dice concreto, ¿cierto? Bueno, a los elementos con los que hacen puentes y estructuras muy grandes. Miren, hace que también el concreto sea como más liviano, y eso también es algo súper fantabuloso. Sí, definitivamente les voy a poner arlitas a todas estas. Ya me empeliculé, ahorita las pongo y les muestro cuando terminemos el video. Listo. Por último, por último no, ahí va a quedar muy largo el video, pues ustedes me perdonan, sí. Tengo aquí otra Haworthia que la iba a poner. Ay, ¿dónde te pongo, mamacita linda, tarrada, princesa? Es que traje tantas cosas para poner. Bueno, vamos a dejarla aquí. Esta es una Haworthia. Me dicen aquí que aquí en Colombia es muy común, la verdad yo no sé si sea o no común, pero es una mamacita. Miren esta transparencia acá arriba, estas fenestras o fenestraciones o ventanas. Miren qué hermosura. Y estas son varas florales. Como pueden ver, yo la tengo en un estante que es bajito. Entonces, cuando crecen esas varas florales se doblan porque no hay donde descargarlas. Esta planta me la regaló mi amiga Sandra López. Sandris, te amo. Voy a dejar por aquí el Instagram de su taller de Luna Plantitas, que ella vende unas macetas y unas planticas también muy hermosas. Entonces pueden seguirlas y dígale que la Cuchituber de Planta y Sana los mandó. Ella es de un estilo así super play y tiene unas macetas, la locura. Y reactivó la venta de las macetas. Miren. ¿Sí ven qué maluco cuando no tiene como una maceta muy profunda? Las plantas son súper inteligentes, entonces que dijo, no me dejan echar para abajo, yo cojo y me enredo. Divina. Vamos a ver. Y no tenía sustrato abajo. No tenía raíces en el sustrato de abajo. Lo que quiere decir que creo que ese sustrato estaba muy poco mineral y no le estaba favoreciendo mucho a esta. Sin embargo, esta chica ha crecido como loca. ¿Para qué voy a decir? ¡Heracles! Entonces voy a tratar de tomar más sustrato. Y mire esas raizotas. Voy a tomar sustrato un poco más mineral porque creo que ella necesita más para meterse ahí como en la maceta. La voy a poner también en esta coquita plástica. Recuerden que yo a ellas las tengo en un lugar con riego e iluminación controlada. Cuando es así, pues no hay tanto problema de que la maceta sea muy ancha. Listo, vamos a ponerla aquí y echarle sustrato. No le voy a hacer ni poda de raíces. Les cuento que de manera personal le tengo pavor, terror, pánico, miedo. Mejor dicho, me da hasta churria. Aquí le decimos churria cortarle raíces a las Haworthias. En eso sí creo que son súper delicadas. Cuéntenme ustedes ahí en comentarios si la película es solo mía o si son muy delicadas las raíces. A mí se me metió, creo que lo hice una vez incluso con unas Inviformis, que es de las que me parece más noble, y la berriondita estiró la pata y dije, no, yo no vuelvo a hacer esa, no seré esa. Y por último, les voy a mostrar esta es una Haworthiopsis, ay, no me acuerdo cómo se llama. Esta chica es coreana, esto es una mamacita.
Ah, no, yo creo que esto es un gasteraloe, como una gasteria con aloe. Sin embargo, pues la traje para que la conozcan. Miren qué hermosura de planta. Está súper enorme. Les cuento que jamás en la vida me ha dado un hijo, pero sus varas florales son supremamente gordas y gruesas, lo que me da la posibilidad de intentar reproducirla por vara floral. Entonces voy a cortar esa varita floral, la voy a cauterizar y la voy a sembrar. Y esta planta la voy a pasar de maceta porque ha crecido enormemente. O sea, está hiper, super, recontra, gigante. Vamos a cortar acá, cautericemos con, ustedes saben, mi tierrita de diatomeas.com, que yo la amo. Y vamos a ver yo con qué me voy a encontrar con esta planta. Les cuento que llevo aquí solo un año. Llegó también hace 3 años. Es variegada. La amo con pasión y locura. Me gusta muchísimo, me sentía súper creída, súper orgullosa, así como cada que venía Mate, que es el que tiene cosas así súper raras. Yo, Mate, ¿quieres ver mi gasteraloe variegado? Y él como, ay, ya me lo has mostrado como 50 veces. Sí, yo toda inmadura, pero me parece demasiado bonita. Pero jamás me imaginé que esta chica creciera tan enorme. Crece, está súper gigante, súper gigante. Como les conté, apenas la cambié aquí hace un año y cuando la cambié, ¡ouch! Yo creo que está incluso en un video, cuando la cambié. Tarín, tarín, tarín. Miren estas hermosuras de raíces. Me encanta poder mirarle las raíces a las plantas porque ustedes saben que es como mirarlas por dentro, ¿cierto? Como, a ver, esta qué tiene, qué le ha pasado. ¿Saben qué olvidé? Donde corté la vara floral, olvidé ponerle tierra de diatomeas, lo que voy a hacer en este mismo instante. Tiquiti, vamos a ponerle la tierrita de diatomeas. Ay, le ensucié las hojitas. Esto está demasiado enorme. Y estoy viendo que está muy, muy orgánico el sustrato. Pues la planta no sufrió nada porque está dentro del invernadero. La voy a pasar a una maceta enorme. Vamos a ver cómo le va ahí y voy a tratar de que el sustrato no sea tan orgánico. Voy a hacerle un poquito más mineral el sustrato. Y entonces ven lo que yo les decía antes, pues, que qué cosa tan grave, que eso era pecado mortal, ponerle a las jawortias un sustrato muy orgánico, que no sé qué. No, o sea, todos nos equivocamos, no solo como jardinero, sino en la vida. Pero esto es una escuela. Esto es una escuela. Si ustedes le preguntan a los mayores cultivadores, yo conozco gente que ha cultivado por 40 años cierto tipo de plantas y en algunas ocasiones han tenido pérdidas de miles de ejemplares en el cultivo. Porque las plantas son seres vivos y los seres vivos pues son dinámicos, pasan cosas. Entonces no nos dejemos, como diríamos acá en Antioquia, achantar por comentarios de otros. Si otro te quiere enseñar y lo hace de manera amorosa y respetuosa, recíbelo. Si él no te quiere enseñar, sino ridiculizar lo que tú haces, no le prestes atención. Sigue siendo más el problema de esa persona que tuyo. A mí a veces me regañan por cosas que hago aquí que no debería hacer. Y cuando lo hacen con amor, yo lo tomo súper bien. Y cuando lo hacen como con rabia, pues digo, ay no, qué pesar, seguro estaba en un mal día, pero voy a revisar lo que dice, a ver si es cierto o no. Porque imagínense donde uno así súper expuesto se pusiera a llorar por todo lo que le dicen. Ah, María. Ya me hubiera pegado yo 3 tiros por el mismo hueco. Vamos a ver si por acá, listo. Es que no quiero meter mi coquita acá porque si vieran esto como está empantanado, mira. Yo voy a mejor a vaciar allí. Ay, no, pero espérate, antes de vaciar, yo voy a sacar la Arlita. Tiki, 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 tiki. Arlita, ven a mí. Ah, es que ya la había sacado. Dori, ustedes saben, muchachos. Conchita mía. 2, 3, 4.
este sustrato, lo que yo hago con él, como todo este sustrato está bueno, lo que voy a hacer o lo que hago con él es que lo reutilizo, lo enriquezco con humus. Lo voy a reutilizar incluso en un video que voy a hacer ahorita mismo en honor a una de mis mejores amigas, que fue otra de las culpables de que yo me enloqueciera con las plantas. Yo empecé con las plantas y yo no sabía que a la chica pues le gustaban las plantas, entonces ella me hablaba que ay no, qué tan lindo cuando le sale una hojita, que no sé qué, y yo, ay, qué vieja tan desquiciada, una hojita, pues eso no es lo que hacen las plantas, dar hojitas. Y con el tiempo creo que me volví peor que ella. Yo creo que ella dejó de venir a mi casa como unos 4 meses y cuando llegó yo ya vivía en una selva y ella era como... Y es una persona, mejor dicho, en el video les cuento. Este video también lo subo esta semana. Me van a ver con la misma ropa, pero ¿qué importa, sí o no? Estaba esperando que bajara el sol, mientras eso les hice este video. Les cuento que la semana del 2 al 6 estaré en Bogotá. Me encantaría grabar el jardín de alguno de los suscriptores, aunque no sé si la agenda me dé, pero me fascinaría. Ay, pero miren, no les mostré este tarrao. Ay, conchita linda, mamá, miren esa hermosura. No, y esa variegación de esa planta, eso es una cosa. Ah, bueno, y vamos a hacer el ensayis de ponerle esta vara que está toda torcida. Vamos a ver si la sembramos ahí y se reproduce por ahí también dando hijuelos en las brácteas. Vamos a ver. Les voy a mostrar otras jawortias que tengo en mi colección, pero esas sí no las vamos a trasplantar porque el video pues ya está súper largo y no los quiero aburrir. Miren esta belleza. Esta es una de las jawortias más comunes acá en Colombia. Mírenme qué sexy mis tetas. Ay, mentiras, no, guaca. Miren qué linda. Es una jawortia cymbiformis variegada, cosita bella. Es una de las plantas más prolíficas que yo he visto en el mundo de las jawortias. Y da una cantidad de hijos muy lindas. La voy a trasplantar en esta muelita que acabé de utilizar. Aquí mismo la voy a poner. Y también les quería mostrar esta otra que es yo creo que es una alwortia. Bueno, yo les voy a poner por ahí. Esta es de las que nosotros vendemos acá. Yo voy a sacar un hijito pequeño para mí. Mírenle la variegación tan hermosa. Es una planta que si le da mucha luz, mire, se va poniendo así como cafecita. A mí casi no me gusta. A mí me gusta más así. Me parece divina, con todo lo más espectacular del mundo mundial. Y esta, que no la quiero trasplantar porque me quiero conseguir una cabeza enorme y ponerla ahí. Lo que ven encima son piedritas que le caen de las otras plantas porque miren esto. Esta es, ay, no me acuerdo, ahorita lo estudié y todo y se me olvidó, pero yo les pongo ahí el ID. Estas plantas transparentes son unas hermosuras. Mira qué hermosura de planta, es una cosa súper divina. Bueno, no quiero quitarles más tiempo, espero que les haya gustado este video, lo hice con mucho amor, me encanta compartir con ustedes los plantuleros, las plantas que tengo y lo que hago con ellas. No olvides por favor suscribirte, a mí las estadísticas me dicen que la mayoría de gente que me ve no se suscribe. Suscríbase, active la campanita, dele me gusta, comente y comparta, eso es muy bueno para nosotros los creadores de contenido. Los quiero mucho, gracias por su tiempo, chao. ¡Ay! Miren pues estas hermosuras como quedaron. Estas plantas son de verdad de otro planeta. Qué cosas más divinas. Mire, 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 mire. Esto es mucho tarrao. Qué cosa más linda. Mire que son parecidas, pero diferentes. Mire esta truncata hermosa. Miren esta cosa hermosa, divina. Miren por acá el aloe variegado, Reina Victoria, por acá otra que tengo, esas transparentes son divinas. Por acá se les encholó una echeveria, pero en el video anterior, ¿se acuerdan que la había decapitado? Aproveché y la planté, que ya tenía raíces. Me están picando los zancudos. Miren esta cosa tan divina, cosa tan bella. Este es un hijito que saqué como planta madre. Y por acá están los hijitos de Mr. Mateo, cosa bella. Esta es de una amiguita mía que se llama Alejandra.
Espero que de verdad hayan disfrutado este video tanto como yo. Muchos besitos y nos vemos. Chao.